abrir nuestras Biblias en la secuencia que llevamos, capítulo 6 de Segunda de Corintios. Cada capítulo siempre tiene un tema muy importante que se convierte o forma parte de esa gran enseñanza que la Biblia nos da para poder vivir esta vida, poder ser del agrado de Dios. En el capítulo 1 y en el 2, el apóstol Pablo nos recuerda que ni nuestra mejor obra agradaría a Dios, sino solamente la obra de Cristo en esa cruz. Y en el capítulo 5 veíamos algo interesante: somos embajadores, representantes de Cristo. En este caso el apóstol Pablo hablaba pues más que nada del llamado apostolado, del apostolado que tenía cada uno de esos hombres que sirvieron a Cristo en su momento, pero sin dejar de lado que usted y yo también representamos a Cristo donde quiera que estamos. Y en el capítulo 6 vamos a ver, pues lo volví a dividir en 3 temas, pero hay un tema en particular que es muy importante y resalta sobre todos los que hay aquí. Vamos a leer el 1 y el 2. Vamos a comenzar. Y nos habla acerca de la gracia. Dice así, 6, 1 y 2. Así pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice: en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. El apóstol Pablo quiere recordarnos siempre, y a través de este pasaje, de estos 2 pasajes, nos habla acerca de que debemos de hacer conciencia o meditar, una evaluación de todos los días. Pero él nos habla acerca de estar bien firmes donde estamos parados. Yo les he repetido muchas veces por qué cuando en la armadura de Dios, cuando nos habla acerca de las sandalias, del apresto del Evangelio, ¿por qué era tan importante? O por qué los soldados romanos, porque es el ejemplo de un soldado romano, te hacía mucho énfasis en el calzado? ¿Por qué hacía tanto énfasis? Normalmente nosotros podemos ver en nuestros tiempos el uniforme de un soldado. Resalta mucho también su calzado, tiene que ver mucho el calzado. Una ocasión en un desfile yo nunca había puesto mi mirada en unas botas del ejército. Siempre veía lo más visible, que son las armas y todo completo, el uniforme, pero ese día me fijé y las botas tienen una fabricación especial para ellos. Todo está en la suela. La suela tiene que ser una suela que no derrape ni en pavimento ni en tierra. Usan un material muy especial. Los romanos nosotros pensamos que un calzado con unas sandalias, que era lo que usaban, así nos lo imaginamos siempre, ¿verdad? Vemos un soldado, la representación de un soldado romano, y vemos sandalias, pero ellos no traían sandalias. Hace tiempo, en una región de Italia, encontraron restos de una armadura de un soldado de los tiempos de Jesús, de los tiempos de los apóstoles, y
Y no era una sandalia, eran botas muy parecidas a las que, claro, con sus ciertas diferencias, pero tenían la estructura de lo que tiene una bota moderna, solo que en lugar de suela, ellos tenían unos picos como púas, como clavos. Y esto hacía que ellos, al momento de luchar cuerpo a cuerpo, se pudieran plantar bien en el piso y no resbalar. De eso habla aquí el apóstol Pablo. Nos enseña, nos insta, nos pide que hagamos una reflexión. Si permanecemos en esa gracia que Dios nos dio, en ese regalo inmerecido, en esa salvación que no nos costó más que la misericordia de Cristo. Y dice así, vamos a volver a leer nada más el primero. ¿Dónde está? 6:1 dice: así pues, nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Dice, no recibas en vano. O sea, tienes que reflexionar qué representas, cuál es la carga que llevas a cuestas de lo que es el Evangelio de Cristo. Para muchos el Evangelio de Cristo es algo pasajero. Para muchos el Evangelio de Cristo es solamente una forma de obtener en el momento un alivio. Como decimos comúnmente, una aspirina, una muletita, para ellos es una muleta el Evangelio. Pero para nosotros tenemos que aprender algo, porque el tema subsiguiente tiene que ver con el aceptar vivir una vida en Cristo tal cual Él nos demanda. No es nada más el venir a la iglesia porque pues me trae mi mamá, porque pues no tengo otra opción, o porque simplemente pues no tengo otra opción por el momento. Dios quiere que todo lo que nosotros nos acerquemos a Él lo hagamos con una convicción firme de quién es Él. Nadie puede conocer a alguien si no lo busca de lo más profundo de su corazón. Estamos hablando de Dios. Nadie puede conocer a Dios si no anhela conocerlo. Vean el ejemplo de Zaqueo. Había muchos hombres que sentían curiosidad, escúchenme bien, curiosidad por conocer a Jesús. Tanto al grado que era una multitud que estaban a la expectativa de conocer, de verlo. Habían escuchado de él, sí, habían escuchado que sanaba enfermos, que hablaba con autoridad, que era un hombre imponente en su personalidad. Todo eso lo sabían. Pero muchos de ellos, o muchos de los que estaban ahí, solo tenían una expectativa vaga de quién era Jesús, pero Zaqueo tenía una intención muy definida, y era conocerlo, no solamente verlo, porque igual para verlo pues podía hacerlo de alguna u otra manera, pero la intención no era solo verlo, sino conocerlo. Y no pasamos por desapercibidos. Zaqueo no pasó por desapercibido para Jesús, al grado de que bájate de ahí porque es necesario que hoy pose en tu casa. Algo más allá de solo ver y conocer de vista. Está hablando, Jesús ya le está hablando de algo más profundo. ¿Por qué? Porque el anhelo de él era conocerlo. Aquí nos está hablando acerca de esta gracia. No es una gracia, no es una fábula, no es un modismo. El cristianismo no es un modismo. Es algo que me demanda mi vida. Es algo demandante para mí. El apóstol nos dice, somos embajadores de Cristo. Por esto ustedes, no todos tienen el mismo grado de conocimiento, no todos tienen el mismo grado de espiritualidad quizás, pero sí debe haber un anhelo por crecer, no por quedarnos como estamos. Y el favor y la misericordia que Dios tiene un gran precio. Tuvo un gran precio.
No es algo que nosotros podamos menospreciar, no es algo que podamos minimizar, no es algo que lo podamos ver como algo que es común, no. Él nos está dando y nos está intentando, el apóstol, a nuestro corazón, que tengamos conciencia de lo que es la gracia. Por eso dice, no tomes en vano, no vean vanamente la gracia de Cristo. Esto es algo pero muy potente, muy fuerte. Fue algo que Dios hizo de una manera especial por nosotros, que lo tomemos como es. Vamos a ver Judas 1:4. Por favor, si alguien le da lectura. Judas 1:4. Y ya de ahí me voy más rápido, hermanos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten el libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano. ¿Cuál es la característica de este tipo de hombres? No tienen un compromiso con Dios, gracias. No tienen un compromiso con Dios. No lo tienen, menosprecian esa gracia que Dios les da. Menosprecian ese favor inmerecido que Dios nos da. ¿Y qué produce esto? Dice que estos hombres convierten. ¿Qué es convertir? De algo que es sublime, de algo que es la intención de Dios, de que tú le conozcas, de que tú tengas una relación bien plena con Él, de que valores el precio que Él pagó en la cruz. Pero llega este tipo de personalidades, ¿y qué hacen? Convierten la gracia, convierten algo sublime ¿en qué? En libertinaje. Le quitan, le restan importancia y dicen, no pasa nada. ¿Qué puede pasar? Y de esa manera hacemos que este evangelio puro, este evangelio donde hubo un derramamiento de sangre, donde Jesús ahí en el Getsemaní, sabiendo que llegaba su hora, comenzó a orar. Dice que su sudor y su rostro se llenó de angustia. Y comenzó, dice que sus gotas eran como gotas de sangre. Estaba pasando ese proceso porque no era un juego, no era algo ficticio, era algo real. ¿Y qué le dice a Dios? Señor, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Era angustiante su momento. Pero vienen hombres que dicen, ¿qué es la gracia? Y convierten la gracia, convierten la libertad que Cristo te da, convierten ese momento en el cual tú estabas ahí muerto en tus delitos y pecados, y Jesús viene y a través de su sangre, de su muerte, te hace libre, sientes esa libertad, te sientes limpio, te sientes que estás respirando ahora sí, que ese sentimiento de culpa, ese sentimiento de muerte se va de ti. Pero llega alguien y dice, ¿qué es la gracia? Convierten la libertad en libertinaje. Eso tan hermoso lo convierten en algo que no tiene sentido para ellos. Cuando Dios te demanda libertad, te demanda obediencia. Vamos a leer Hebreos 10:29, por favor. ¿Qué dice Hebreos 10:29? Si alguien le da lectura. Piensen pues cuánto mayor será el castigo para quienes han pisoteado al Hijo de Dios y han considerado la sangre del pacto, la cual nos hizo santos, como si fuera algo vulgar e inmundo, y han insultado y despreciado al Espíritu Santo, que nos trae la misericordia de Dios.
Miren, han despreciado, menospreciado, han tenido en poco la sangre de Cristo. Han tenido en poco aquello por lo cual Él pagó. Nos dio una libertad, nos hizo libres de esa culpa y menosprecian. Luego sigue 2 de Corintios 6, bueno, ese ya lo tenemos. Gálatas 5:4. Si alguien le da lectura, por favor. Pues si ustedes pretenden hacerse justos ante Dios por cumplir la ley de Moisés, han quedado separados de Cristo, han caído de la gracia de Dios. Bueno, aquí está hablando acerca de los términos judaizantes. El apóstol Pablo aquí en Gálatas escribe y dice, si alguien de nosotros, entre los apóstoles, si alguien entre ustedes les predica, o si un ángel de Dios desciende y les predica un evangelio diferente, ¿qué es un evangelio diferente? Algo que no está basado, o algo cuyo fundamento no es Cristo. Algo cuya obra no es la obra de Cristo en la cruz. Hace unos días yo escuchaba un debate entre, supongo yo que era un cristiano con un hombre escéptico, ¿cómo se llaman los que no creen en Dios? Ateos. Un ateo. Y estaban debatiendo acerca de lo que es la Biblia. Para el ateo, la Biblia es un libro lleno de incongruencias, lleno de muchas contradicciones. Y él alegaba esto, él demeritaba la escritura como una escritura con autoridad espiritual. Pero el cristiano estaba hablando acerca del mensaje central de la Biblia. Yo en mi personalmente he leído algunas, no digo todas, pero algunas versiones. Y sí es verdad que algunas versiones, en algunos pasajes sí hay un cambio, a veces hasta de sentido. Pero ¿saben qué es lo que ninguna Biblia o nadie puede cambiar acerca del mensaje central de la Biblia? Es la obra de Cristo en la cruz y la obra redentora de Cristo, su obra salvadora, ese momento sublime que pasó en esa cruz. Ninguna Biblia lo ha negado, ninguna Biblia lo ha cambiado, todas llevan ese mensaje y ese es el mensaje que nos hace libres. Ese es el mensaje central del Evangelio. Por eso el apóstol decía, si alguien viene y les habla un evangelio diferente al que nosotros hemos predicado, sea anatema. ¿Por qué decía nosotros? Él hablaba de él y de los otros discípulos. Él hablaba de él y de Santiago y de Pedro y de Juan y los hijos de Zebedeo. Todos esos hombres que convivían con Jesús, dormían con Jesús, escuchaban de primera mano el mensaje de Jesús. Y a ellos, en una manera personal, les explicaba lo que no entendían. Ellos fueron testigos oculares, testigos presenciales y testigos de oído. Ellos escucharon todo lo que Jesús habló. Por eso ellos tenían la visión correcta del Evangelio. Y esto es a lo que el apóstol Pablo se refiere. Muchos han caído de la gracia porque han decidido escuchar espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Un evangelio diferente, un evangelio light, un evangelio permisivo, un evangelio donde no se predica pecado, donde solamente se predica palabras, ¿cómo se le llaman ese tipo de enseñanzas? No recuerdo el nombre. Superación personal.
positivo, un evangelio de confesar lo positivo, pero no de vivir una vida en obediencia a Cristo, demandante. Y por último, Hebreos 12:15, se le da lectura, por favor. Amén. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. A través de una raíz de amargura, a través de un pecado no confesado, a través de una situación de falta de perdón, todo esto nos puede llevar a sostener una raíz de amargura, a hacer crecer una raíz de amargura, y que eso nos aparte. Por eso el evangelio es demandante. Ama a tu prójimo, perdona a quien te ofende. El trato que quieres que haga alguien contigo, hazlo tú primero con ellos. Este es el evangelio. Y mientras tú y yo no aprendamos a amar a nuestros enemigos, a perdonar a quien nos maldice, mientras tú y yo no hagamos esto, estamos haciendo vana la cruz de Cristo, porque Él nos demanda esto. Cosas visibles, cosas prácticas, cosas que se ven. Mientras nosotros tengamos un corazón duro hacia los demás, nuestra vida no va a dar evidencia de que somos de Él. Porque podemos decir, como lo he dicho siempre, pero es que usted no sabe lo que me hicieron, pero yo sí sé lo que Él hizo. Y lo que Él nos pide es más grande que tu sentimiento. De esto hablo, hermanos. Esto es lo que el apóstol nos está diciendo. No caigas de esa gracia. No es una gracia, no es algo, muchos lo pueden hacer un circo del evangelio, lo pueden hacer un circo, pueden hacer un evangelio light donde tú puedes hacer lo que quieras. Al final de cuentas, de todos modos vas a ser salvo. Cuando la Biblia dice, muéstrame tu fe por tus obras. No está hablando de hacer cosas buenas para ser salvo. No está hablando de que yo hago lo correcto porque el Espíritu, ahí lo dice claramente en ese versículo que leí, porque despreciaron el Espíritu Santo que los que los restauró, y que a través de esto fueron perdonados. Si el evangelio no trae la convicción del Espíritu Santo, no es el evangelio de Cristo. Si no fue a través de Cristo, a través de su Espíritu Santo, que tú te quitó esa raíz o esa intención de pecar, no es Dios. Si no tienes el Espíritu de Cristo, no eres de Él. Claramente. Número 2. Vamos a leer del 3 al 10. Ahora aquí deriva, mira lo que deriva. Si tú estás en esto, si tú verdaderamente hiciste un análisis de tu vida y has decidido seguir a Cristo, esto es lo que te espera. Del 3 al 10 dice: no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo, para que nuestro ministerio no sea ¿qué? Vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabras de verdad, en poder de Dios, con armas de la justicia a diestra y siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos,
como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriquecidos, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. El apóstol Pablo aquí está dando una síntesis, un resumen de lo que él en su vida personal, en su vida propia, tuvo que vivir por llevar o ser portador o vivir el evangelio tal cual es, el evangelio puro. Miren claramente, él está dando un resumen y él está diciendo, mira, el evangelio es un evangelio donde tiene que haber congruencia. No puedo decir amo a mi hermano y hago expresiones o hago lo que sale de mi corazón es diferente. Vamos a desglosarle un poquito esto. En el 5, en azotes. ¿Alguien de ustedes ha sido azotado por el nombre de Cristo? Todavía no. Y esperemos que no. Pero nunca niegue a Cristo. Dice, en azotes. ¿El apóstol Pablo fue azotado? ¿Sí? ¿Por qué? Porque había decidido vivir una vida diferente. En azotes. ¿En qué más? En cárceles. A ver, no. En azotes. En cárceles. ¿Ustedes recuerdan al apóstol Pablo en cárcel? ¿Usted recuerda a alguien conocido que haya estado en la cárcel por predicar a Cristo? Bueno, nosotros no. Quizás. Pero hemos sabido de muchos cristianos alrededor del mundo que son azotados por servir a Cristo. Hemos escuchado a muchos pastores alrededor del mundo que son metidos a la cárcel por predicar a Cristo. Gracias a Dios, digo en un sentido de que no que ay, qué bueno que no nos ha pasado como a ellos, ¿no? Lo hablo porque muchos de nosotros quizás no soportaríamos esto. Hace unos días yo platicaba con Ado y me recordaba cuando yo estaba pasando el curso o haciendo pues ¿cómo se podría decir? Mi escuela para pastor. Y el maestro que nos enseñaba era un ancianito, ya un hombre ya muy grande de edad, que había peleado en la Segunda Guerra Mundial y que pues fue llamado después de que regresó de la guerra. Y dice que él un día fue enviado por las Asambleas de Dios a un cierto lugar. Y dice que cuando llegó, fíjense bien, cuando llegó, la gente del pueblo estaba esperándolo antes de que entrara a la ciudad. Y se acercó el alguacil y habló con él y le dijo, hermano Clendene, toda esa gente que había ahí se ha reunido porque no lo quieren a usted. No quieren que usted entre a este condado. Y yo en representación de ellos vengo a decirle que se aleje, por favor, porque no quiero problemas aquí. ¿Cuál era el motivo por el cual no querían a este predicador? La mayoría de los que estaban ahí no eran inconversos, hermano, eso es lo triste. La mayoría o todos los que estaban ahí eran cristianos, eran personas que habían, entre comillas, conocido a Cristo. Pero ¿por qué se oponían? ¿Por qué no querían que este hombre llegara y predicase la palabra? Porque sabían, lo conocían y sabían que era una persona que predicaba el evangelio de Cristo. Y hay mucha gente que no le gusta el evangelio de Cristo. Hay mucha gente, él era el que decía, ellos solamente han añadido el nombre de Cristo a lo que ellos son. Y él decía allí algo muy cierto. Decía, un pastor o puede ser el más amado o el más odiado.
Pero un pastor no puede tener un término medio. No puede hacer ciertas o tales cosas para agradar a los demás. Nuestra vocación, tuya y mía, es agradar ¿a quién? A Cristo, antes que a los hombres. Esto era lo que el apóstol Pablo, por esto el apóstol Pablo estaba pasando este proceso, o pasaba estos procesos de cárcel, porque él intentaba agradar a Cristo y no al hombre. Vamos a leer unos versículos. Juan, Evangelio de Juan 16, 33, si alguien lo busca, por favor, y le da lectura. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Qué dice? Estas cosas os he hablado, ¿para qué? Para que tengan ¿qué? Paz. Paz. Les está diciendo, estas cosas os he hablado para que estén conscientes de lo que va a pasar, pero a pesar de esto, ustedes tengan paz. En este mundo, ¿tendréis qué? Aflicción. ¿Qué es aflicción? El apóstol Pablo está hablando aquí como pobre, pero enriqueciendo a muchos. Como desnudo, pero cubierto. Hoy en día, hace unos años, yo me acuerdo que cuando estábamos allá con Toño, habían carros afuera de allí, de hermanos, y también carros de vecinos que vivían ahí. Y todos los carros, había de todos, carros bonitos, carros de todo. Y me dice mi mamá, cuando ella venía, dice, hijo, me vine en un taxi, me trajo el taxista, veníamos platicando. Y me dijo, ¿a dónde va? Y le dije, voy a una iglesia, lo invito. Y dice, sí, aquí y ahí, que no, pues una iglesia que está ahí mi hijo es el pastor. Y digo, pues está bien. Y dice que cuando llegó, sarcásticamente, o sea, no lo digo por mi edad, no, o sea, yo no quiero exaltar que hay humildad, no me sirve. Pero solo quiero expresar lo que piensa el mundo de lo que es verdad. Cuando llegó, dice que llegó y que le dijo, a ver, yo le voy a decir cuál es el carro de su hijo. Y dice que buscó el carro más lujoso y que le dijo, de seguro ese es el carro de su hijo, ¿verdad? Y no, yo le dijo, si supiera que mi hijo ni carro tiene. Ese es otro tema. Yo nomás lo que quiero exaltar es esto. ¿Cuántos el evangelio, hoy en día está, ¿cómo podríamos decirlo? No hay mucha credibilidad en el evangelio de hoy en día. ¿Por qué? Porque los hombres que se dicen ser apóstoles, pastores o líderes de la iglesia se han vuelto ricos ilícitamente. Sí, no todos, no todos. Yo conozco muchos pastores que viven el evangelio de Cristo. Yo conozco muchos pastores que pasan hambres, que a veces tienen que estar esperando la misericordia de Cristo para poder comer al siguiente día. Conozco muchos, pero también conozco algunos o muchos que viven una vida holgada, que no saben qué es el día de mañana amanecer con 50, con 100 pesos. No saben. El apóstol Pablo nos habla de esto. Después de haber analizado la gracia a la que fui llamado y el valor tan grande que tiene el que Dios haya tenido misericordia de mí, se haya acordado de mí y me haya sacado de mis delitos y de mis pecados, y que ahora yo pueda ser poseedor y caminar en esta gracia que Dios me da, pero sabiendo que tengo que vivir el evangelio de Cristo, y que el evangelio de Cristo no me va a traer alegrías constantemente, no me va a traer gozo siempre. El apóstol Pablo decía, para todo estoy preparado, como para poseer, como para no tener, con sustento y abrigo, con eso estar contentos. A eso nos llama Dios,
aquellos que queremos o que deben o que debemos vivir el Evangelio de Cristo. Me refiero al liderazgo, hermano. No, ustedes, Dios, si Dios les da la gracia de prosperar, es hermoso. Échenle ganas. Pero un pastor, un líder de Cristo, no tiene que seguir a Cristo por dinero, ni tiene que manipular a la gente desde aquí enfrente para que den. Cada quien de su corazón, de la manera en que recibió a Cristo, de esa manera tiene que actuar. Es por convicción. Salmo 34, 19. Este salmo me gusta mucho. ¿Qué dice? Amén. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Muchas son las aflicciones del justo. Pero ¿quién está ahí? ¿Quién lo acompaña? ¿Quién lo consuela? ¿Quién le provee? ¿Quién lo abraza en el momento triste? Dios. Muchas aflicciones tiene el justo, pero ¿de cuántas? ¿De 10? ¿De 5? Pero de todas la librará el Señor. Romanos 8:18, si alguien me da lectura, por favor. Pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Las aflicciones de este tiempo presente nada son cuando tu mirada está puesta en lo que viene. Sí, esta vida, aquí el apóstol Pablo dice, hay acusaciones falsas. Te van a tener como engañador, como loco, como exagerado. Te van a tener como una persona, diferentes adjetivos. Pero no pongas tu mirada en esto. Esto es normal. Esto es normal. Pero ve más allá. Si te critican, hermano, perdona. No te quedes con eso. Eso carcome tu corazón. Eso te hace sentir mal. Desecha todo eso. Todos los que estamos aquí, todos, sin excepción, hemos sido criticados por alguien en una ocasión. Todos. Pero no tomes eso en cuenta. Mejor bendice. Eso es lo que nos dice la palabra. Mejor bendice. Mejor abraza. Mejor haz sentir bien a tu hermano. No trates tú de hacer justicia por ti mismo. Dice el Señor, déjale la justicia al que juzga justamente. Déjaselo a Dios. Una vez alguien me dijo, ustedes siempre todo le quieren dejar a Dios, pues ni modo que me lo deje a mí. ¿Yo qué puedo hacer? Si alguien tiene un concepto de mí equivocado o si es un concepto verdadero, ¿qué puedo hacer? Lo único que puedo es ir a Dios y decirle, Dios, mira, esta forma de ser mía no me lleva a cosas buenas. Lo único que estoy provocando son situaciones con mi familia, con mis hermanos. ¿Sabes qué? Aquí estoy delante de ti. Y si es falso, Señor, ¿qué puedo hacer? Esto piensan de mí, tú sabes que no lo soy, ayúdame. Lleva la causa, Dios. Él lo va a hacer justamente. No esperes que le vaya mal a tu hermano porque te está pasando algo a ti, al contrario. Muchas veces pensamos esto. Esperamos que Dios lo reprenda. No, queremos verlo sufrir. Cuidado, hermano. ¿Sí hemos pensado así? Sí, hemos pensado así. Pero deja que el Señor lo agarre. No, hermano, no se trata de esto. Sí, nos ha pasado, hermano. Y por último, de este punto, 1 de Pedro 4:12.
no se sorprendan del fuego de prueba, que en medio de ustedes ha venido para probarlos, como si alguna cosa extraña les estuviera aconteciendo. ¿Cuántos consideran que han sido probados por Dios y que esa prueba los ha hecho más fuertes? ¿Cuántos? Amén. Acuérdese que Dios no nos va a dar una prueba que no podamos resistir. Pero es necesario. En la parábola de la semilla del sembrador habla acerca de aquellos que cae la semilla entre espinos. Y cuando viene la prueba, ¿qué hacen? Se esfuma. ¿Por qué? Porque no había profundidad en los espinos. Ven que viene la prueba y dicen, no. ¿Cómo que no? ¿Cómo que? Pues se supone que si vengo a la iglesia es para que todo esté bien, para que me vaya bien. No, cuando vienes a la iglesia es Dios va a preparar tu corazón. Y Él va a comenzar una obra en ti que va a terminar. Y no lo va a hacer a base de darte todo y que te vaya muy bien. No, es a base de la aflicción. Así va a ser tu crecimiento, a base de aflicción. Por eso, una vez más te lo vuelvo a repetir, no es un evangelio light. Es un evangelio donde nosotros debemos de apreciar esa gracia que Dios nos da. Ahora vamos a leer. Nos quedamos en el 13, ¿verdad? Vamos a leer desde el 13 en adelante y al final. ¿Mande? En el 11. Bueno, vamos a leer desde el 11. Dice así. Nuestra boca sea abierta a vosotros, oh Corintios. Nuestro corazón se ha ensanchado. No estéis estrechos en nosotros. Pero si sois estrechos en vuestro propio corazón, pues para corresponder del mismo modo como a hijos hablo, ensanchaos también vosotros. 14. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid del medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Nuevamente aquí nos avienta el apóstol Pablo, culmina este capítulo con un mensaje contundente. ¿Cuál es el mensaje contundente? No os unáis. No te hagas uno. No os unáis en yugo desigual. ¿Con quién? Con los incrédulos. ¿Quiénes son los incrédulos? Los que no obedecen a la fe de Cristo. ¿Quiénes son los incrédulos? Los que no conocen qué es la gracia del Evangelio. ¿Quiénes son los incrédulos? Los que no han entendido cuál fue la obra de Cristo en la cruz y la han valorado y han entendido que Cristo hizo todo lo que tú y yo jamás hubiésemos podido hacer por agradar a Dios. Este es un incrédulo. Alguien ajeno al conocimiento de Cristo. Alguien que no está dispuesto a ser un adorador y amar a Cristo. Alguien que no tiene ni la más mínima intención de buscar a Dios. Ese es un incrédulo. Y el apóstol Pablo dice, no os unáis en yugo desigual. ¿Qué era el yugo? El yugo era esa madera con curvas y con dos cabezales para que entrar allí los animalitos, en este caso los bueyes,
que eran usados para la yunta, para arar la tierra. Miren, vamos a poner un ejemplo. Deuteronomio 22, y si alguien lo encuentra, por favor, denle lectura. Deuteronomio 22. No hares como un buey y un burro unidos al mismo yugo. ¿Qué dice? Esta es una instrucción del Señor. Esta es una instrucción de Dios. Esta es una metáfora que el apóstol Pablo está usando, una metáfora de la agricultura. Pero ya antes Dios les da una instrucción. ¿Qué les dice? No pondrás a un ¿qué? A un buey junto con un ¿qué? Junto con un asno. ¿Por qué? ¿Son la misma especie? ¿Tienen el mismo tamaño? ¿Tienen la misma fuerza? ¿Tienen la misma visión? ¿Buscan lo mismo? Claro que no. No vas a poner un buey con un burro. Para empezar, el buey es más grande que el burro. Y va a haber ahí una descompensación de fuerza. Por lo cual Dios dice, para que las cosas funcionen bien, para que el arado sea firme y lo que haces traiga resultado, debe de ser un yugo igual. Un toro con otro toro, o un buey con otro buey. De esta manera, así lo establece Dios. Dios aquí no está usando una metáfora, Dios nos está dando una ilustración de lo que es la vida laboral, pero que nosotros también lo podemos comprender a través de lo que el apóstol Pablo nos está hablando, de una metáfora. Lo podemos entender que nosotros no debemos unirnos en un yugo desigual con un incrédulo. ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Qué consecuencia puede haber si tú te unes en un yugo desigual? Vamos a aplicarlo a lo que es. El apóstol Pablo está hablando aquí de lo puro y de lo impuro. Pero esto se aplica mucho al matrimonio. ¿Por qué por qué Dios les habló a Israel y les dijo que buscaran de su mismo pueblo mujeres y hombres para casarse? ¿Por qué? Porque esto iba a producir que sus hijos tuviesen la misma fe. Es importante el legado de un padre y un hijo. Y para Dios no pasaba por desapercibido que un padre tenía que enseñarle a sus hijos la ley de Dios. Y no solamente verbal, sino tenía que ponerla en los dinteles de sus puertas. Y tenía que recordarles quién era Dios. Pero no solamente con una letra, sino con una convicción. Un hombre que no tiene convicción de Cristo no le va a enseñar a Cristo a tu hijo, a su hijo. Ni una mujer que no tiene temor de Dios no le va a enseñar el temor a Dios a su hijo. ¿Y qué va a producir? Hace tiempo, cuando yo llegué aquí y Tirsa era una bebé, tengo un amigo que incluso hasta estuvieron juntos, Tirsa y su hijo de él. Y en una ocasión me habla por teléfono bien contento: oye, Rafita, ¿podrías presentar a mi hijo? Y dije, claro que sí, aunque no vaya a tu iglesia, no. Si es algo que tú sientes en tu corazón, hazlo. No necesitas venir aquí a la iglesia, yo te conozco. Sé que eres de la fe, sé que pues crecimos desde jóvenes, estuvimos juntos. Y ya habíamos quedado fecha y todo. Se llegó la fecha y nunca llegó. ¿Qué pasaría? Le hablé. ¿Qué pasó? Y me dice, ¿sabes qué, Rafa? Es que pasa algo. Mi esposa no es cristiana. Mi esposa lo quiere bautizar. Y tuve un conflicto muy, muy fuerte. Y hasta la fecha, a veces me comenta que pues hay esta discrepancia con ella.
tengamos cuidado. El apóstol Pablo dice que como no tiene la luz con las tinieblas, y no solo en eso, sino también en sociedades que podemos hacer. Tenemos que fijarnos bien con quién lo hacemos. Amós 3:3, si alguien le da lectura, por favor. Entre las familias de la tierra, solo con ustedes he tenido una relación tan íntima, por eso debo castigar. Es Amós, niñín, 3:3, Amós 3, versículo 3. Capítulo 3, versículo 3. Pueden dos caminos juntos, pueden dos caminar juntos sin estar de acuerdo a dónde van. Es una pregunta que hace el Señor. En todos los sentidos, no solamente, como les dije, en el sentido matrimonial, pero desde el púlpito, hermanos, yo sí quisiera ahorrarles problemas a nuestros jóvenes, sobre todo. En este caso a mis hijos, a Kevin, a Valentinina, a Tirsa, a Ado, bueno, Ado ya, a Job, a Jafet, a todos los jóvenes que aún no se han casado. Les exhorto en el amor de Cristo que no busquen un yugo desigual, porque de seguro, lo más seguro, y no porque uno lo desea, al contrario, no van a hacer las cosas como ustedes creen. El único que puede transformar un corazón es Dios. Vemos tanto yugo desigual en las iglesias y después separaciones, porque no se busca lo mismo. ¿De qué concuerda la casa de Dios, el templo de Dios? Y luego nos dice, ustedes son templo de Dios. ¿Usted es templo de Dios? A ver, díganme. ¿Usted es templo de Dios? Dice, ¿qué comunión tiene el templo de Dios con los ídolos? Estos temas deben de ser expuestos de una manera abierta y de una manera contundente, amonestando a nuestros jóvenes. Si es que tu intención es seguir a Cristo y vivir una vida para Cristo, entonces busca una mujer, pídele a Dios una mujer, una esposa que esté apasionada y que ame a Cristo, o un esposo que esté apasionado y ame a Cristo. No busquen el yugo desigual, para que no sufran. ¿Me están escuchando, niños? Sienten como que andan muy disimulados. Pero busquen a Cristo, que les dé una esposa, un esposo. Dios nunca llega tarde. También a César, ¿no? Ya bien casado con Carlita, y Carlita también. Nos da gusto verlos. Así pasa este mundo. El yugo desigual no es aprobado por Dios, definitivamente. Dios no lo aprueba. Así que busquen a Dios. Cierren sus ojos y terminamos este capítulo.